Hola amigos cliqueros, es tiempo de soñar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega del programa, una entrega muy especial en un día muy especial, el Día de Reyes, la víspera de Reyes. Y es que Navidad, los Reyes y Playmobil yo creo que han estado de la mano desde los inicios, porque ¿qué día hay más especial que este para un juguete? Pero antes de empezar, os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Si buscamos en nuestros recuerdos, puede ser que no haya fecha o época más especial que esta si tenemos un recuerdo de Playmobil, sobre todo aquellos que vivimos los años 80, 90 y fueron nuestros primeros juguetes, nuestro primero Playmobil. Y es que es lo más clásico del mundo, o lo más habitual, que nuestros primeros Playmobil nos los trajeran los Reyes Magos. Y a aquellos que tienen más edad a principios de los 80 o 90 o conforme han ido pasando los años. Y es que es lo que digo, nuestros primeros Playmobil, sobre todo aquellos grandes cajas, los barcos piratas, los castillos y aquello que más nos ha llegado, seguramente os lo habrán traído por estas fechas. Así que no podía dejar pasar este día sin grabar un Playmo Podcast. No sé cuándo lo escucharéis, seguramente no hoy, aunque yo tengo la intención de que la emisión se haga el día 5 de enero, en la víspera de Reyes. Seguramente ya estaréis pensando en otras cosas y el día 6 ya ni os cuento. Pues ya lo escucharéis cuando lo tengáis que escuchar, pero yo lo emito el día 5 porque me hace mucha ilusión, porque estamos esperando a los Reyes y seguro que nos van a traer muchos Playmobil a todos los aficionados y coleccionistas, sobre todo a los más pequeños que están esperándolos. Y me he preguntado, pues ¿de qué puede ir el programa? Pues podríamos hablar de lo que nos han regalado, lo que nos han ido trayendo los Reyes año tras año. Seguramente tendríamos de muchísimo de lo que hablar. Pero me he preguntado, ¿cuáles referencias hay de los Reyes, de los Reyes Magos en Playmobil? Porque hay unas cuantas. Así que he dicho, vamos a hacer un repaso y vamos a ver los Reyes Magos de Playmobil. Y quizá podríamos pensar que los primeros Reyes de Playmobil saldrían por ahí por los años 80, 90, y como en muchos otros casos nos equivocaríamos. Y es que los primeros Reyes Magos de Playmobil salieron en el año 2000. Es la referencia 3997. Y por primera vez teníamos a Melchor, Gaspar y Baltasar en su versión Playmobil, y como no, acompañado de su típico camello. Bueno, en este caso son dromedarios, pero bueno, nuestro típico camello. Esta quizá es la versión que ha durado más años en el mercado, porque luego duró del 2000 al 2008 aproximadamente. Luego a partir del 2010 vinieron hasta 3 versiones más. En esta primera versión tenemos a un Melchor con su barba blanca, con una túnica en tonos lilas, morados. Tenemos a Melchor en tonos verdes y Baltasar en unos tonos rosas, con una especie de hoz de mango largo. Unos reyes característicos y que en verdad están muy chulos. Estos reyes también los pudimos encontrar en el nacimiento de la referencia 5719, donde venían junto al Belén. Venía el portal, el nacimiento con estos 3 reyes. Una referencia muy chula porque venía muy completita, pero he aquí una referencia mucho más especial y que solo salió en el mercado español. Y estamos hablando de la referencia 9949. Un pedazo portal de Belén completísimo. Como ya os he dicho, como la otra referencia que os he dicho, el portal de Belén con su pastor, San José, la Virgen, todo. Los 3 Reyes Magos, más aparte, 3 camellos. Esto es una referencia exclusiva que no se ha visto en ningún otro sitio y estuvo en venta en España en el año 2002. Y creo que es la referencia más especial que ha habido del portal de Belén con sus Reyes Magos. Es lo más completo que ha hecho Playmobil sobre esta temática
y que ya os digo, se vendió en 2002, puedo equivocarme, pero en exclusiva en el Toys R Us aquí en España, en ningún otro sitio. Es una referencia exclusiva que se hizo aquí. A partir de ese año, pues hubo hasta 3 versiones más de los Reyes Magos. En el año 2010, que salió la referencia 4886, también con unos reyes muy característicos. Aquí en este caso Melchor iba vestido de azul, Gaspar de blanco con una capa roja y Baltasar de verde. También una chulada. Y luego en el año 2014 salió otra nueva referencia. En este caso, por ejemplo, fue un poquito más rara. En este caso, Gaspar era una especie de egipcio. Melchor seguía siendo su aspecto blanco con barba blanca, Baltasar negro con túnica verde, y Gaspar hicieron una especie de egipcio, de mago egipcio o de rey egipcio, que en este caso variaba bastante del resto de cajas o de sets. Y luego en el año 2018 volvió a haber otro nuevo set donde aquí Gaspar vuelve a ser Gaspar entre comillas, y tenemos a nuestro Melchor de barba blanca, a nuestro Gaspar de barba marrón y a nuestro Baltasar, en este caso de rojo. Yo creo que esta referencia es más bonita que la anterior. Y aparte de todas estas referencias, tenemos 2 referencias de Reyes Magos un poquito diferentes. En el año 2005 hay una caja exclusiva, la 4075, donde tenemos a unos Reyes Magos niños, muy bonita. Os dejo las imágenes en YouTube, en el Primo Podcast en YouTube, que es exclusiva en DVDs, en la referencia 4075, los Reyes Magos niños. Y luego en el año 2020 hubo unos Reyes Magos en el portal de Belén de la serie 1, 2, 3. También muy bonitos, y aquí tenemos a nuestros 3 Reyes Magos de 1, 2, 3. Y después de este repaso a los Reyes Magos de Playmobil, solo espero que esta noche os dejen muchas cosas a los Reyes Magos, que os hayáis portado muy bien este año, y estoy seguro de que alguna caja muy especial y que seguro que deseáis mucho tenéis mañana al levantaros. Ya sabéis, una noche y un día muy especial en la que incluso los adultos volvemos a ser niños y volvemos a los recuerdos de infancia con nuestros Playmobil. Y esto es todo por hoy. Recordad, podéis encontrar todos los programas de Playmo Podcast en las principales plataformas de podcasting, en YouTube y en las diferentes redes sociales. Os animo a compartir vuestros comentarios en todas ellas. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.